La nieve cae con fuerza sobre Chicago, cubriendo las calles con una luz plateada que no hace más que amplificar la sensación de abandono. En un rincón de un restaurante casi vacío, Elena Rowe pasa un trapo gastado por la barra con manos temblorosas, no por el frío, sino por el hambre. 3 meses viviendo en refugios, compartiendo colchones, bañándose cuando es posible, contando monedas para comprar jabón. La vida nunca había sido amable con ella, pero insistía en sobrevivir. En ese silencio melancólico, la puerta del restaurante se abre como si todo el invierno hubiera entrado con ella. Alejandro Devo cruza el umbral con la postura de un rey en ruinas. El jefe de la familia mafiosa más antigua de la ciudad lleva en brazos a una niña que llora en silencio, con la cara escondida en un abrigo rosa. Sienna Devo, de 4 años, solloza como si le hubieran roto el corazón. Elena levanta los ojos y todo en su interior se calma. Ahí estaba un hombre que dominaba imperios, pero que no podía calmar a su propia hija. Y ahí estaba ella, que no tenía nada, viendo como un hombre poderoso se derrumbaba bajo el peso de la paternidad. En el momento en que sus miradas se cruzaron en aquel restaurante, tenuemente iluminado, los mundos de ambos cambiaron de eje. Ninguno de los dos sabía que aquella noche nevada en Chicago sería el comienzo de todo lo que nunca se atrevieron a soñar. Él y la nena había aprendido a hacerse invisible. 3 meses sin hogar le habían enseñado que sobrevivir significaba pasar desapercibida, mantener la cabeza gacha y no llamar nunca la atención. Pero cuando Alessandro Devo entró en el restaurante Murphy's a las 2:47 de la madrugada, con una niña llorando en brazos, la invisibilidad se volvió imposible. El hombre llenaba la puerta como un frente tormentoso. Incluso bajo la luz fluorescente que hacía que todo el mundo pareciera enfermo, él acaparaba la atención. Su abrigo negro estaba perfectamente entallado. Su cabello oscuro se echaba hacia atrás a pesar del viento, y su presencia hacía que el pequeño restaurante pareciera aún más pequeño. Pero fue la desesperación en sus movimientos lo que le cortó la respiración a Elena. «Señor, estamos a punto de cerrar», gritó Jerry desde detrás de la parrilla, pero su voz tembló cuando vio quién había entrado. Alejandro no respondió. Su atención estaba totalmente centrada en la niña que llevaba en brazos, cuyos suaves llantos habían resonado en el restaurante vacío durante los últimos 10 minutos. Se dirigió a una mesa en la esquina, doblando torpemente su gran cuerpo mientras intentaba colocar a la niña en una posición cómoda. El Ileya Nena observaba desde detrás del mostrador, con el corazón encogido. Había visto esa mirada antes, en su propio espejo, hacía años, la mirada de alguien ahogado en su propia insuficiencia. «Shechi, principa», murmuró Alejandro en un inglés con acento, con la voz ronca por el cansancio. «Papá está aquí. Papá está aquí». Pero Siena solo lloraba más fuerte, empujando con sus pequeños puños contra el pecho de él. Los pies de Elena se movieron antes de que su mente pudiera detenerlos. Se acercó lentamente a la mesa, con sus zapatillas gastadas silenciosas sobre el suelo a cuadros. «Disculpen», dijo en voz baja. Alejandro levantó la cabeza de golpe y Elena sintió toda la fuerza de su atención como un golpe físico. Sus ojos eran del color del chocolate negro, enmarcados por unas pestañas gruesas que parecían sacadas de un cuadro renacentista. Pero había algo salvaje en ellos, algo desesperado que le oprimía el pecho. «Estamos bien», dijo secamente, aunque el llanto continuo de Siena sugería lo contrario. «Lo sé», respondió Nena con voz suave, pero ella no. Durante un momento se miraron fijamente a través de la mesa. Nena podía sentir la mirada nerviosa de Jerry desde la cocina. Podía sentir la tensión que irradiaba el desconocido. Pero todo eso se desvaneció cuando miró a la niña. Siena tenía el pelo oscuro de su padre, pero los ojos más claros, de un cálido color marrón que a Elena le recordaba a las hojas otoñales. Tenía las mejillas enrojecidas por el llanto y su abrigo rosa estaba retorcido alrededor de su pequeño cuerpo. «¿Me permite?», preguntó Elena, extendiendo ligeramente las manos. Alejandro apretó la mandíbula. «Usted no lo entiende. Ella no lo entiende, no lo entenderá. Déjeme intentarlo». Algo en la voz de Elena debió de llegarle,
porque aflojó ligeramente el agarre sobre Siena. La niña se volvió hacia Elena, y sus llantos se suavizaron hasta convertirse en sollozos. Elena extendió los brazos y para sorpresa de todos, Siena se inclinó hacia ella. En el momento en que Elena recogió a la niña contra su pecho, algo cambió en el universo. Los llantos de Siena cesaron casi de inmediato, sustituidos por respiraciones temblorosas que poco a poco se fueron estabilizando. Ella nena comenzó a mecerla suavemente, tarareando una melodía que su propia madre le había cantado hacía mucho tiempo. Alejandro la miró como si estuviera presenciando un milagro. «¿Cómo lo has hecho?», comenzó a decir, pero se detuvo. Ella nena miró a Siena, cuyos ojos se estaban cerrando. A veces solo necesitan sentirse seguras. No ha dormido toda la noche en meses, dijo Alejandro en voz baja. Las pesadillas. Se despierta gritando por su madre. El corazón de Elena se encogió. ¿Cuánto tiempo? Señora. Su voz era apenas un susurro. Accidente de coche. María volvía a casa desde la casa de su hermana cuando se detuvo bruscamente, moviendo la mandíbula. Lo siento, dijo Elena, y lo decía en serio. Se quedaron sentados en silencio durante varios minutos, mientras Siena respiraba profundamente y se quedaba dormida en los brazos de Elena. Alejandro los observaba con una expresión que Elena no podía descifrar. En parte asombro, en parte dolor, en parte algo completamente diferente. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente. «Elena. Elena Rowe». «Alejandro». Hizo una pausa. «Debo». A Elena se le heló la sangre, incluso viviendo en la calle. Había oído ese nombre susurrado en ciertos círculos. La familia Debo había dirigido los bajos fondos de Chicago durante 3 generaciones, y ella tenía en sus brazos a la hija de uno de los hombres más peligrosos de la ciudad. Alejandro debió de ver el reconocimiento en sus ojos, porque su expresión se endureció. «Deberías irte». «Debería», convino Elena. Pero no se movió. Siena dormía tan plácidamente, con su pequeña mano agarrada al desgastado jersey de Elena. «Pero no lo harás», observó Alessandro. «Ella lo necesita», dijo Elena simplemente. «Y tú pareces necesitar un descanso». Por primera vez desde que había entrado en la cafetería, los hombros de Alejandro se relajaron ligeramente. Se recostó en el asiento, estudiando a Elena con esos ojos oscuros e inteligentes. «No me tienes miedo, te tengo pánico», admitió Elena. «Pero tengo más miedo de lo que le pase a ella si me voy». La expresión de Alejandro cambió. Algo vulnerable se reflejó en sus rasgos antes de que pudiera ocultarlo. «No sabes nada sobre nosotros. Sé lo suficiente». El nena ajustó a Siena con cuidado. «Sé que la quieres. Sé que estás haciendo todo lo posible. Y sé que a veces lo mejor no es suficiente». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de verdad. Jerry carraspeó desde detrás del mostrador. «Elena, tenemos que cerrar». La realidad volvió a golpearla. Elena miró a Siena y luego volvió a mirar a Alejandro. «No debería». La palabra salió más brusca de lo que él pretendía. Alejandro se pasó la mano por el pelo. «Quiero decir, ¿podrías quedarte hasta que se despierte?». Elena asintió y se acomodó en la cabina. Alejandro se deslizó fuera y se sentó frente a ella, sin apartar la mirada de su hija dormida. «Háblame de ti», le dijo en voz baja. Elena casi se echó a reír. «No hay mucho que contar». «Inténtalo». Y así lo hizo. En voz baja, le contó que había crecido en hogares de acogida, que había salido del sistema al cumplir los 18 años y que había tenido varios trabajos para pagarse la universidad. Le contó los despidos, el desahucio, el lento descenso de trabajadora pobre a sin techo. No le contó las noches en las que pasó hambre ni los hombres que intentaron aprovecharse de su vulnerabilidad. Alejandro la escuchó sin juzgarla, sin apartar sus ojos oscuros de su rostro. Cuando ella terminó, él se quedó en silencio durante un largo rato. «¿Y ahora?», preguntó. «Ahora sobrevivo», respondió nena con sencillez. «Un día tras otro. Eso no es vivir. Es lo que tengo». Alejandro se inclinó hacia adelante y bajó la voz hasta casi un susurro. «¿Y si pudieras tener más?». El pulso de Elena se aceleró. «No lo entiendo. Siena no ha dormido así desde que murió su madre. No ha dejado de llorar por un desconocido desde entonces».
Sus ojos eran intensos, ardían con algo que Elena no podía nombrar. Necesita a alguien que la entienda, alguien que pueda darle lo que yo no puedo. Señor Debo, Alessandro. Aleandro, corrigió Elena con voz temblorosa. No puedo. Sea lo que estés pensando, yo pienso que mi hija necesita una madre, dijo sin rodeos, y tú necesitas un hogar. Elena contuvo el aliento. No me conoces, sé lo suficiente. Su voz estaba cargada de emoción. Sé que antepones sus necesidades a tu propio miedo. Sé que no tienes nada que ganar ayudándonos y todo que perder. Y sé que en 20 minutos le has dado a mi hija algo que yo llevo 8 meses intentando darle. Esto es una locura, susurró Elena. Sí, asintió Alessandro, lo es. Siena se movió en los brazos de Elena, emitiendo un pequeño sonido de satisfacción antes de volver a sumirse en el sueño. Piénsalo, dijo Alejandro, sacando una tarjeta de visita y deslizándola por la mesa. Es mi número privado. Llámame cuando te decidas. ¿Decidir qué? Alejandro se puso de pie, su imponente figura proyectando sombras sobre la mesa. Si quieres salvarnos a los dos. Elena se quedó mirando la tarjeta de visita durante 3 días. Alejandro Devo, director ejecutivo de Dio Enterprises, no mencionaba el negocio familiar del que todo el mundo hablaba en voz baja. No daba ninguna pista sobre el poder que hacía que los hombres adultos se apartaran cuando él pasaba. Solo un nombre, un cargo y un número de teléfono que parecía un salvavidas al que ella tenía demasiado miedo de agarrarse. Aquella noche volvió al refugio y se metió en su estrecha cama mientras la tarjeta ardía en su bolsillo. A su alrededor, las mujeres roncaban, susurraban y lloraban en silencio sobre sus almohadas. Los familiares sonidos de desesperación que se habían convertido en su nana. Pero cuando cerró los ojos, vio el rostro tranquilo de Siena. Sintió el peso de la niña en sus brazos. Recordó la forma en que Alejandro las había mirado a ambas, como si fueran algo precioso que temía romper. El jueves por la mañana, la determinación de Elena se quebró. Llamó desde una cabina telefónica fuera de la cafetería, con las manos temblorosas mientras marcaba el número. Alejandro, su voz era clara, profesional. Soy Elena, Elena Rowe. El silencio se prolongó tanto que pensó que había colgado. Elena. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave. No estaba seguro de que llamaras. Yo tampoco estaba segura. Enrolló el cable del teléfono alrededor de su dedo. Sobre tu oferta. Cena con nosotros esta noche. La interrumpió. En mi casa. Conoce a Siena como es debido y luego decide. A Elena se le secó la boca. No creo que a las 7 enviaré un coche. La línea se cortó antes de que pudiera protestar. El coche que la recogió era un elegante sedán negro con cristales tintados y un conductor que no hablaba. Elena se sentó en el asiento trasero de cuero, muy consciente de su vestido de segunda mano y su abrigo gastado. La ciudad se difuminaba tras las ventanillas mientras se dirigían hacia el norte, dejando atrás los barrios abarrotados que ella conocía para dar paso a calles bordeadas de árboles y verjas de hierro. La finca Devo se alzaba en Lakeshore Drive como una fortaleza de dinero antiguo y secretos aún más antiguos. La mansión tenía 3 plantas de piedra caliza y ventanas en arco, rodeada de cuidados jardines cuyo mantenimiento probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. A Elena casi le fallaron los nervios cuando el coche se detuvo en la entrada circular. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Alejandro estaba en la entrada y a Elena se le cortó la respiración. Ya no era el padre desesperado del restaurante. Este hombre vestía la autoridad como una segunda piel. Traje gris oscuro, perfectamente entallado, cabello oscuro peinado al estilo de un poderoso hombre de negocios. Pero sus ojos eran los mismos, oscuros, intensos y completamente enfocados en ella. Ella nena. Se hizo a un lado para dejarla entrar. Gracias por venir. El vestíbulo era intimidante. Suelos de mármol, lámparas de cristal, cuadros al óleo que probablemente pertenecían a museos. Elena se sentía como una impostora con su sencillo vestido y su Rebeca. Es precioso, logró decir. Es una casa, dijo Alejandro con desdén. Nada más. Antes de que Nena pudiera responder, el sonido de unos piececitos sobre el mármol resonó en el vestíbulo. «¡Papá!»,
Papá, ¿está ella aquí? Siena apareció en lo alto de la gran escalera. Llevaba el pelo oscuro recogido en coletas y un vestido amarillo que la hacía parecer una princesita. Cuando vio a Elena, su rostro se iluminó de alegría. Elena. Bajó corriendo las escaleras y rodeó con sus pequeños brazos la cintura de Elena. El corazón de Elena se derritió. Hola, cariño. Te he hecho un dibujo, anunció Siena, agarrando la mano de Elena. Ven a verlo. Ven a verlo. Alessandro observó la interacción con una expresión indescifrable. Primero la cena, princesa. Después le enseñarás a Elena tu obra de arte. El comedor era tan elegante como el resto de la casa. Una larga mesa de caoba, vajilla fina, cubiertos suficientes como para poner nerviosa a Elena. Pero la charla de Siena llenaba el espacio, haciendo que resultara menos intimidante. Elena, ¿te gusta la pasta? Rosa ha hecho pasta, y hay pan y ensalada, y... Oh, ¿quieres sentarte a mi lado? Me encantaría, dijo Elena, dejando que Siena la guiara hasta una silla. Alejandro se sentó frente a ellas, y Elena fue muy consciente de su presencia durante toda la comida. La forma en que cortaba la comida de Siena, sin que se lo pidiera, cómo escuchaba pacientemente sus divagaciones sobre su día, la delicadeza con la que le limpiaba la salsa de la barbilla. Era una faceta de él que no había visto en la cafetería. El padre devoto bajo la peligrosa reputación. Elena, dijo Siena con la boca llena de pasta, papá dice que quizá vengas a vivir con nosotros. ¿Es cierto? Elena casi se atraganta con el vino. Bueno, ¿te gustaría? Preguntó Alejandro en voz baja. ¿Vivir aquí? Elena miró a su alrededor, al opulento comedor, luego al rostro esperanzado de Siena y luego a la intensa mirada de Alejandro. No es tan sencillo. ¿Por qué no? Porque no pertenezco aquí, dijo Elena con sinceridad. Este mundo, esta vida, no es mía. Podría serlo, dijo Alejandro. Después de cenar, Siena arrastró a Elena a su sala de juegos, un país de las maravillas lleno de juguetes, libros y materiales de arte que podrían haber abastecido a una pequeña tienda. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, y Siena los mostró con orgullo uno por uno. Esta es mi casa, dijo, señalando un dibujo a lápiz de un gran edificio. Y este es papá, una figura alta vestida de negro. Y esta es mamá en el cielo, una mujer con alas que flota sobre la casa. A Elena se le hizo un nudo en la garganta. Son preciosos, cariño. Y este, dijo Siena, sacando un nuevo dibujo. ¿Eres tú? Elena se quedó mirando el dibujo. Tres figuras cogidas de la mano delante de la casa. Un hombre alto, una mujer con el pelo largo y una niña pequeña en medio. Por encima de ellos, Siena había dibujado un corazón con un lápiz de color rojo. Somos una familia, explicó Siena con naturalidad. Papá dijo, las familias se cuidan unas a otras. A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. Siena, ¿no quieres formar parte de nuestra familia? La inocente pregunta golpeó a Elena como un golpe físico. Se arrodilló a la altura de Siena, eligiendo cuidadosamente sus palabras. A veces los adultos tienen que pensar en decisiones importantes, dijo con suavidad. Pero quiero que sepas que conocerte ha sido una de las mejores cosas que me han pasado nunca. Siena echó los brazos al cuello de Elena. Te quiero, Elena. Yo también te quiero, cariño. Por encima de la cabeza de Siena, Elena vio a Alejandro de pie en la puerta. La emoción que se reflejaba en su rostro le oprimía el pecho. Más tarde, después de acostar a Siena con 3 cuentos y 2 canciones de cuna, Alejandro llevó a Elena a su estudio. La habitación era masculina y cálida, con muebles de cuero, estanterías que iban del suelo al techo y una chimenea en la que crepitaba leña auténtica. Bebe, le ofreció, dirigiéndose a un carrito de bar. Vino, por favor. Sirvió 2 copas de vino tinto, le entregó una a ella y se sentó en la silla frente a ella. El silencio se prolongó entre ellos, cargado de palabras no dichas. Es increíble, dijo Elena finalmente. Lo es, respondió Alessandro con voz suave, pero también está destrozada. Los niños son resistentes. No en este caso. Dejó su copa de vino y se inclinó hacia adelante. No ha vuelto a pronunciar el nombre de su madre desde el funeral. No quiere dormir sola. Tiene pesadillas en las que grita para que María vuelva.
Su voz se quebró ligeramente. No sé cómo ayudarla. El corazón de Elena se compadeció de ambos. No se puede curar el dolor, Alessandro. Solo puedes ayudarla a sobrellevarlo. Lo he intentado todo. Terapeutas, especialistas, cambiar su habitación, mantener todo igual. Nada funciona. Se pasó las manos por el pelo. Pero esta noche se ha reído. Se ha reído de verdad. No había oído ese sonido en 8 meses. Solo necesita tiempo. Necesita una madre, dijo Alejandro sin rodeos. Y yo necesito... Se detuvo, sacudiendo la cabeza. ¿Qué necesitas? Alessandro la miró durante un largo momento, sus ojos oscuros escudriñando su rostro. Necesito saber que ella estará bien, que alguien la amará como lo hacía María, que si me pasa algo, ella no estará sola. El peso de sus palabras se posó entre ellos. Ella Nena comprendió entonces que no se trataba solo de que Siena necesitara un cuidador. Se trataba de la necesidad desesperada de un padre por proteger a su hija en un mundo en el que su propia existencia la ponía en peligro. «Tu mundo», dijo Elena con cautela, «es peligroso». «Sí, y me estás pidiendo que me adentre en ese peligro. Te estoy pidiendo que me ayudes a construir algo mejor». Alejandro se inclinó hacia adelante, y su intensidad hizo que el aire entre ellos se volviera eléctrico. «Tengo dinero, Elena, más del que podrías gastar en 10 vidas. Tengo poder, contactos, recursos, pero no puedo darle a Siena lo que más necesita, que es el amor de una madre, seguridad, una vida normal». Su voz se redujo a poco más que un susurro. «Tú». El pulso de Elena se aceleró. «Alessandro, sé que es una locura. Sé que te estoy pidiendo lo imposible, pero te he observado con ella, Elena. He visto cómo te responde. No solo se te dan bien los niños, se te da bien ella, específicamente ella». Nena se levantó de golpe y se acercó a la ventana que daba al lago. El agua estaba oscura y reflejaba las luces de la ciudad como diamantes dispersos. «¿Qué es exactamente lo que me estás proponiendo?», preguntó sin volverse. «Casarnos». La palabra flotó en el aire como un desafío. Elena se giró para mirarlo. «No puedes hablar en serio». Alejandro se levantó de la silla y se acercó a ella con gracia depredadora. «Hablo muy en serio. Ni siquiera me conoces. Sé lo suficiente». Se detuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su colonia. Algo caro y masculino que le hizo dar vueltas la cabeza. «Sé que eres valiente. Sé que eres amable. Sé que antepones a los demás a ti misma, incluso cuando no tienes nada que dar. Eso no es suficiente para casarse, ¿verdad?». La voz de Alejandro era áspera. La mayoría de los matrimonios se basan en menos. Elena negó con la cabeza. «Esto es una locura». «Sí», asintió él, acercándose más. «Lo es». El espacio entre ellos crepitaba de tensión. Elena podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Podía ver el brillo dorado de sus ojos oscuros. Cuando él alargó la mano para tocarle la cara, ella no se apartó. «Elena», dijo él suavemente, acariciándole el pómulo con el pulgar, «no te pido que me ames. Te pido que salves a mi hija y a cambio te daré todo lo que nunca has tenido. Seguridad, estabilidad, un hogar». Su voz se redujo a un susurro. «Una familia». Elena contuvo el aliento. «¿Y si digo que no?». La mano de Alessandro cayó a un lado. «Entonces te irás y no volveremos a vernos nunca más». La idea de no volver a ver a Siena nunca más le oprimía el pecho a Elena. La niña ya se había ganado un lugar en su corazón y la idea de abandonarla le parecía una traición. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo Elena. «Por supuesto». Alessandro dio un paso atrás, dejándole espacio para respirar. «Pero Elena...». «Sí. No tardes mucho. Siena ya está planeando tu habitación». Elena dijo que sí un martes por la mañana, de pie en la misma cabina telefónica desde la que había llamado por primera vez a Alejandro. Había tomado la decisión en el momento en que vio el dibujo que Siena había hecho de su familia, pero le había costado 3 noches de insomnio encontrar el valor para expresarla. «Lo haré», dijo cuando Alejandro respondió. «Me casaré contigo». El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que pensó que se había cortado la comunicación. «Alejandro, estoy aquí».
Su voz era áspera, como si hubiera estado conteniendo la respiración. ¿Estás segura? No, admitió Nena, pero lo voy a hacer de todos modos. Haré que redacten los papeles, un acuerdo prenupcial para proteger tus intereses. No quiero tu dinero, la interrumpió Elena. Elena, quiero que Siena sea feliz. Eso es todo. Otra pausa. Hablaremos de los términos esta noche. Cena a las 7. De acuerdo, Elena. Sí, gracias. La línea se cortó, dejando a Elena mirando el teléfono con la extraña sensación de que acababa de aceptar saltar de un precipicio. Las siguientes semanas pasaron en una confusión de preparativos que parecían más una fusión empresarial que una boda. Abogados, contratos, comprobaciones de antecedentes que hicieron que a Elena le ardieran las mejillas de vergüenza. Alessandre era minucioso, profesional y completamente abrumador. Pero fueron los momentos de tranquilidad los que la desarmaron. Como cuando lo encontró leyendo a Siena en la biblioteca, su voz grave dando vida a los personajes de los cuentos de hadas mientras su hija se acurrucaba a su lado, o cuando llevó a Siena a la cama después de que se quedara dormida durante una película, sus grandes manos increíblemente suaves mientras la arropaba. El Leia Nena se había mudado a la mansión una semana antes de la boda, a una habitación de invitados más grande que cualquier apartamento en el que hubiera vivido. El personal la trataba con cortés diferencia, pero ella podía ver las preguntas en sus ojos. ¿Quién era esa mujer que había aparecido de la nada para casarse con su jefe? Rosa, el ama de llaves que llevaba 20 años con la familia, fue la más directa. Usted quiere a esa niña, observó una tarde, al encontrar a Elena en la cocina ayudando a Siena a hacer galletas. Sí, respondió Elena simplemente, y al señor Devo. Las manos de Elena se detuvieron sobre la masa de galletas. Es complicado. Rosa la miró con ojos comprensivos. El amor suele serlo. La boda fue pequeña, celebrada en el jardín de la mansión con solo la familia inmediata y un puñado de amigos cercanos. Elena llevaba un sencillo vestido blanco que Alejandro había insistido en comprar, aunque ella había protestado por el gasto. Siena era la niña de las flores, prácticamente radiante de emoción, mientras esparcía pétalos de rosa por el pasillo improvisado. Eliandro estaba guapísimo con su esmoquín negro, el pelo oscuro perfectamente peinado y la expresión impenetrable mientras Elena caminaba hacia él. Pero cuando sus miradas se cruzaron, algo brilló en sus dos ojos que hizo que a ella se le acelerara el pulso. La ceremonia fue breve, perunter. Intercambiaron votos que hablaban de compromiso y compañerismo, pero no de amor. Cuando el eficiente los declaró marido y mujer, el beso de Alejandro fue suave, casi vacilante, un sello de su acuerdo más que una declaración de pasión. Pero Elena lo sintió de todos modos, la chispa que saltó entre ellos cuando sus labios tocaron los de ella, la forma en que su corazón se aceleró cuando él le acarició la cara con la mano, la peligrosa atracción que había estado tratando de ignorar durante semanas. Mamá Elena, mamá Elena. Siena se abalanzó sobre Elena en cuanto terminó el beso, rodeándole la cintura con sus pequeños brazos. A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. «Hola, mi niña». Por encima de la cabeza de Siena, se encontró con la mirada de Alessandro. La emoción pura de su rostro le cortó la respiración. Ahora era real. Eran una familia. Esa noche, después de que los invitados se hubieran ido a casa y Siena se hubiera acostado con la promesa de unas vacaciones familiares, Elela Nena se quedó de pie en su nueva habitación, la suite principal que ahora compartía con Alejandro. La habitación era elegante pero masculina, toda de madera oscura y tejidos ricos. Elena se sintió como una intrusa mientras desempaquetaba sus pocas pertenencias en el enorme vestidor. ¿Te has arrepentido? La voz de Alejandro llegó desde detrás de ella. Elena se volvió y lo encontró apoyado en el marco de la puerta, con la chaqueta del esmoquín quitada y la camisa blanca abierta por el cuello. Parecía cansado, pero satisfecho, como un hombre que ha logrado algo importante. Unas cuantas, admitió Elena. ¿Sobre el matrimonio o sobre mí? Elena consideró la pregunta de si era suficiente. Alessandro se apartó del marco de la puerta y se acercó a ella con esa gracia depredadora que le aceleraba el pulso. ¿Suficiente para qué? ¿Para esto? ¿Para ella? ¿Para...?
Ella gesticuló con impotencia alrededor de la opulenta habitación. Elena. Eleandro se detuvo frente a ella, con sus ojos oscuros serios. Eres más que suficiente. Lo eres todo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de significado. Elena contuvo el aliento cuando Aleandro se acercó para tocarle la cara, trazando con el pulgar la línea de su pómulo. Esto no tiene por qué ser nada que tú no quieras que sea, dijo en voz baja. Podemos tomárnoslo con todo el tiempo que necesites. Pero Elena no quería tomárselo con tiempo. La atracción que se había ido acumulando entre ellos durante semanas amenazaba con consumirla, y la delicadeza con la que él le acariciaba el rostro le impedía pensar con claridad. Aleandro, susurró. Sí, bésame. De verdad, bésame esta vez. Algo oscuro y hambriento brilló en sus ojos. Elena, por favor. No hizo falta que se lo pidiera 2 veces. Su boca reclamó la de ella con una desesperación que le robó el aliento, y sus manos se enredaron en su cabello mientras la atraía hacia él. Elena se derritió en el beso, rodeándole el cuello con los brazos mientras se entregaba al fuego que se había ido acumulando entre ellos. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Elena, dijo Alessandro, con la voz ronca por el deseo. Lo sé, susurró ella contra sus labios. Sé que se supone que esto es solo un acuerdo, pero no puedo. No quiero seguir fingiendo. Alessandro la abrazó con más fuerza. Yo tampoco. Esta vez, cuando la besó, fue con la promesa de todo lo que podrían ser juntos. Elena se perdió en la sensación de su boca sobre la suya, sus manos sobre su cuerpo, la forma en que susurraba su nombre como una plegaria. Cuando la levantó en brazos y la llevó a la cama, Elena supo que no había vuelta atrás. Este matrimonio puede que hubiera comenzado como un acuerdo comercial, pero se estaba convirtiendo en algo completamente diferente, algo real, algo por lo que valía la pena luchar. 3 meses después de su boda, Elena casi se había convencido de que la felicidad era posible. Siena estaba creciendo sana, dormía toda la noche, reía libremente y llamaba a Elena mamá sin dudarlo. Alisandro era atento, protector y apasionado de una forma que hacía que a Elena le diera vueltas la cabeza. El peligroso mundo en el que se movía le parecía lejano, manejable. Debería haber sabido que no duraría. La amenaza llegó un jueves por la mañana en forma de una llamada telefónica que hizo que el rostro de Aleandro se volviera frío como el hielo. «Lleva a Siena con tus hermanas», le dijo a Rosa sin preámbulos. «¿Qué pasa, Alisandro?», preguntó Elena. Pero él ya se había puesto en marcha, con el teléfono pegado a la oreja, dando órdenes en un italiano rápido. En menos de una hora, Siena estaba a salvo, lejos de la casa, confundida pero emocionada por una improvisada fiesta de pijamas con su prima. Elena vio cómo el coche desaparecía por el camino de entrada con una creciente sensación de inquietud. «Dime qué está pasando», exigió cuando Aleandro regresó a la casa. «Negocios», respondió secamente. «Nada de lo que debas preocuparte». «No me mientas». Eleyanena lo agarró del brazo cuando él intentó pasar junto a ella. «Ahora soy tu esposa. Tengo derecho a saber cuándo estamos en peligro». Aleandro apretó la mandíbula. «No estamos en peligro». «Yo sí. Es lo mismo». Durante un momento, se miraron fijamente en el vestíbulo de mármol. Elena podía ver la guerra que se libraba detrás de los ojos oscuros de Alessandro, el deseo de protegerla luchando con la certeza de que ella merecía saber la verdad. «Víctor Kov», dijo finalmente, «es un antiguo socio. Hace años tuvimos un desacuerdo». «¿Qué tipo de desacuerdo?» «Del tipo que acaba con alguien muerto». A Elena se le heló la sangre. «Y va a venir aquí. Ya está aquí». El teléfono de Aleandro vibró y él lo miró con una mueca de disgusto. «Sus hombres están en la puerta». La mente de Elena se aceleró. «Llama a la policía». «La policía no puede ayudar con esto». Aleandro le acarició la cara con las manos, con un toque suave a pesar de la tensión que irradiaba su cuerpo. «Elizyanena, necesito que subas arriba. Enciérrate en la habitación segura que hay detrás de nuestro armario. No salgas hasta que yo vaya a buscarte. Yo no te voy a dejar, tú sí». Su voz seguía siendo aterciopelada.
Esto no es una discusión. Antes de que Eleyanena pudiera protestar más, la puerta principal explotó hacia adentro. 3 hombres con trajes oscuros entraron como sombras hechas carne. El que iba delante era alto y delgado, con ojos pálidos que a Elena le recordaban al hielo del invierno. Víctor Cos se dio cuenta con un escalofrío. «Alejandro», dijo Víctor en un inglés con acento, con voz culta y fría. «Has estado evitando mis llamadas, Víctor». Alessandro se colocó ligeramente delante de Eleyanena, con su cuerpo como escudo entre ella y los intrusos. «Esta es mi casa. No sois bienvenidos aquí». Los ojos pálidos de Víctor encontraron a Eleyanena y su sonrisa fue afilada como una navaja. «Y esta debe de ser la nueva esposa. ¡Qué encantadora!». «Déjala fuera de esto», dijo Alessandro con voz mortalmente tranquila. «Oh, pero ahora forma parte de esto, ¿no?». Víctor se adentró en el vestíbulo, flanqueado por sus hombres. «Verás, Alejandro, cuando decidiste romper nuestro acuerdo, lo convertiste en algo personal. Nuestro acuerdo murió con María». Alejandro dijo, «Te dije que me retiraba. Y yo te dije que nadie abandona el negocio familiar, ni siquiera tú». La tensión en la habitación era asfixiante. Elena podía sentir la violencia flotando en el aire como una tormenta a punto de estallar. «¿Qué quieres?», preguntó Alejandro. «Lo que siempre he querido. Tu territorio, tus contactos, tu cooperación total». La sonrisa de Víctor se volvió depredadora. «Y ahora, gracias a tu encantadora esposa, tengo la ventaja perfecta». «Tócala y te mataré», dijo Alessandro en tono conversacional. Pero Elena podía oír la promesa de muerte en su voz. «¡Qué pasión!», musitó Víctor. «Es casi romántico». Lo que sucedió a continuación ocurrió en segundos que parecieron horas. Víctor asintió a sus hombres. Alessandro se movió con una gracia letal, su mano buscando la pistola que Elena no sabía que llevaba. El sonido de los disparos estalló en la mansión. Elena gritó, lanzándose detrás de la escalera de mármol, mientras el caos estallaba a su alrededor. Oyó a Alessandro gritar órdenes. Oyó el chasquido agudo de las balas al golpear la piedra. Oyó el ruido sordo de los cuerpos al caer al suelo. Luego, de repente, silencio. Elena se agachó detrás de la escalera, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que iba a estallar. El silencio se prolongó, solo roto por el sonido de su propia respiración entrecortada. «Elena». La voz de Alejandro era áspera, pero viva. Ella se asomó por la escalera y lo vio de pie en medio del vestíbulo, con la camisa blanca rasgada y manchada de sangre, y el cabello oscuro revuelto. Víctor y sus hombres habían desaparecido. Elena no sabía si estaban muertos o habían huido. «¿Estás herida?», preguntó Alessandro, acercándose a ella con pasos apresurados. Elena negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. Cuando Alessandro llegó a su lado, la abrazó con fuerza desesperada, recorriendo su cuerpo con las manos como si buscara heridas. «Estoy bien», logró decir Elena. «Estoy bien». «Lo siento», dijo Alejandro contra su cabello. «Lo siento mucho. Esto nunca debería haber pasado. Nunca deberías haberte visto expuesta a esto». Elena se apartó para mirarle a la cara. Tenía sangre en la mejilla y los ojos desorbitados por la adrenalina y el miedo. «¿Se ha acabado?», preguntó ella. «Por ahora». Alejandro apretó la mandíbula. «Pero Víctor no se detendrá. Seguirá viniendo hasta que uno de nosotros muera. Entonces, ¿qué hacemos?». Alejandro le acarició la cara con las manos, con un tacto infinitamente suave, a pesar de la violencia que acababa de estallar a su alrededor. «Yo acabaré con esto», dijo en voz baja, de una vez por todas. «¿Cómo?». «Dándole lo que quiere». El corazón de Elena se detuvo. «¿No nos vas a abandonar?». «No», dijo Alejandro con fiereza. «Nunca, pero voy a dejar atrás ese mundo por completo. Víctor puede quedarse con el territorio, las conexiones comerciales, todo». «Ya no me importa. Alessandro, hoy casi te pierdo», dijo con la voz ligeramente quebrada. «Casi pierdo todo lo que me importa porque era demasiado orgulloso para alejarme de una vida que nunca quise». Los ojos de Eleyanena se llenaron de lágrimas. «Lo darías todo por nosotros». «Eleyanena».
Alessandro le secó las lágrimas con los pulgares. Tú y Siena lo son todo. El resto es solo ruido. Entonces la besó, desesperado, hambriento y lleno de promesas. Elena se derritió en sus brazos, saboreando el miedo, el alivio y el amor en sus labios. Te quiero, susurró contra su boca. Alejandro se quedó inmóvil. ¿Qué? Te quiero, repitió Elena, esta vez en voz más alta. Te quiero, Alessandro Deo. No tu dinero, ni tu poder, ni tu nombre. A ti, al hombre que lee cuentos antes de dormir y hace tortitas horribles, y que quemaría el mundo para mantener a salvo a su hija. Alejandro cerró los ojos como si sus palabras le causaran dolor físico. Elena, sé que esto empezó como un acuerdo. Sé que te casaste conmigo por Siena, pero en algún momento se convirtió en algo real para mí. Tú te convertiste en algo real para mí. Cuando Alejandro abrió los ojos, estaban brillantes por las lágrimas contenidas. Yo también te quiero, dijo con voz ronca. Dios mío, ayúdame, te quiero tanto que me da miedo. Entonces lo resolveremos, dijo Elena con firmeza. Juntos. Alejandro asintió y la volvió a atraer hacia él. Juntos. A lo lejos, las sirenas sonaban mientras el equipo de seguridad de Alejandro se ocupaba de las consecuencias de la visita de Víctor. Pero Elena apenas las oía. Lo único que importaba era el hombre que la abrazaba, la familia que habían construido y el futuro por el que iban a luchar. Fuera lo que les deparara el futuro, lo afrontarían juntos. 6 meses después, Elena estaba en la cocina de su nueva casa en Napa Valley, mirando por la ventana cómo Alejandro empujaba a Siena en el columpio que había construido en el jardín trasero. La risa de la niña se propagaba en el cálido aire de California, un sonido que aún hacía que el corazón de Elena se llenara de alegría. La mansión de Chicago era ahora un recuerdo, vendida junto con la mayor parte de los intereses comerciales de Alejandro. Víctor Kosov había conseguido lo que quería: territorio, conexiones, poder. A cambio, Alessandro había obtenido algo mucho más valioso: libertad. El negocio del vino había sido una transición natural. Las inversiones legítimas de Alessandro siempre habían incluido varios viñedos, y se había dedicado a ese trabajo con la misma intensidad que antes había reservado para actividades más oscuras. El Leyanena nunca lo había visto más feliz que cuando caminaba entre las vides al atardecer, con tierra bajo las uñas y paz en los ojos. «Mamá, Elena», llamó Siena desde el jardín. «Venid a empujarme también». «En un minuto, cariño», respondió Elena, sonriendo mientras terminaba de arreglar las flores en un jarrón. El sonido de unos pasos sobre el suelo de madera la hizo volverse. Alejandro apareció en la puerta de la cocina, con el pelo revuelto por haber estado jugando fuera y las mangas de su camisa blanca remangadas. Incluso después de todos estos meses, verlo todavía le aceleraba el pulso. «Se está cansando», dijo, y se acercó para rodear con los brazos a Elena por detrás. «Pero está decidida a quedarse despierta hasta que salgas». Elena se recostó contra su pecho, saboreando el calor de su cuerpo y el ritmo constante de su corazón. «Lleva toda la semana emocionada con el picnic. ¿Y tú?» Los labios de Alejandro rozaron su oreja. «¿Estás emocionado?» Elena se giró entre sus brazos y le estudió el rostro. Había algo diferente en su expresión, una energía nerviosa mezclada con expectación. «¿Qué estás tramando, Alejandro Debo?» «Nada», dijo inocentemente, pero Elena pudo ver la mentira en sus ojos oscuros. «Ajá». Se puso de puntillas para darle un beso suave. «Bueno, sea lo que sea, te quiero». «Yo también te quiero», murmuró Alessandro contra sus labios. «Más de lo que imaginas». El lugar que Alessandro había elegido para el picnic era perfecto. Una colina con vistas al valle, a los viñedos ondulados y a las montañas lejanas. Elena extendió la manta mientras Siena corría en círculos, con una energía aparentemente inagotable a pesar del largo día. «Esto es precioso», dijo Elena, acomodándose en la manta con un suspiro de satisfacción. «Sí», coincidió Alessandro. Pero cuando Elena lo miró, él la estaba observando a ella en lugar de contemplar el paisaje. Comieron sándwiches y fruta, mientras Siena charlaba sobre su día en el colegio, sus nuevos amigos y la mariposa que había encontrado en el jardín. Cuando el sol comenzó a ponerse,
Pintando el cielo de tonos rosados y dorados, Siena finalmente empezó a relajarse. «Cuéntame un cuento, papá», dijo, acurrucándose entre Elena y Alessandro en la manta. «¿Qué tipo de historia?», preguntó Alejandro, acariciando el cabello oscuro de su hija. «¿Una historia de amor?», dijo Siena con decisión, «como la tuya y la de mamá Elena». Las mejillas de Elena se sonrojaron. A pesar de tener solo 5 años, Siena era muy perspicaz en lo que respecta a la relación entre sus padres. «Érase una vez», comenzó Alejandro, con la voz adquiriendo la cadencia de un cuento de hadas. «Había un hombre que pensaba que tenía todo lo que necesitaba. Tenía una hija preciosa, una casa grande y más dinero del que podría gastar jamás. Pero no era feliz», añadió Siena, que ya había oído variaciones de esta historia antes. «No, no era feliz», coincidió Alessandro, «porque le faltaba lo más importante». «¿Qué le faltaba?», preguntó Siena, aunque ya sabía la respuesta. «¿El amor?», dijo Alessandro simplemente. «El amor verdadero, el que te hace querer ser mejor de lo que eres». A Elena se le hizo un nudo en la garganta por la emoción. Alejandro tenía una forma de hacer que incluso sus comienzos poco convencionales sonaran románticos. «¿Y luego qué pasó?», preguntó Siena. «Entonces, una noche nevada, conoció a una mujer que lo cambió todo». Alejandro continuó. «Era valiente, amable y hermosa, y vio algo bueno en él que él había olvidado que existía. Y se enamoraron», dijo Siena con satisfacción. «Sí», dijo Alessandro, mirando a Elena a los ojos por encima de la cabeza de su hija. Se enamoraron. Cuando la respiración de Siena se estabilizó en el sueño, Alejandro la trasladó con cuidado a una manta más pequeña y la arropó con facilidad. La niña no se movió, agotada por las aventuras del día. «Dormirá durante horas», dijo Alessandro, acomodándose junto a Elena en la manta principal. «Bien», murmuró Elena, acurrucándose a su lado. «Esto es perfecto». Yacían en un cómodo silencio, contemplando las estrellas que aparecían en el cielo oscurecido. Elena nunca se había sentido más satisfecha, más en paz con su vida y sus decisiones. «Elena», dijo finalmente a Alessandro, «hay algo que quiero preguntarte». Algo en su tono hizo que Elena levantara la cabeza para mirarlo. «¿Qué es?». Alejandro se incorporó y metió la mano en el bolsillo. Cuando sacó la mano, sostenía una pequeña caja de terciopelo. Elena contuvo el aliento. «Alejandro, sé que ya estamos casados», dijo rápidamente. «Sé que lo hicimos al revés, empezando por un contrato en lugar del amor, pero esta vez quiero hacerlo bien». Abrió la caja para revelar un impresionante anillo de diamantes, cuya piedra captaba los últimos rayos de sol y proyectaba arcoíris sobre la manta. «Elena Debo», dijo Alejandro con voz ronca por la emoción, «¿quieres casarte conmigo? No porque necesites un hogar o porque Siena necesite una madre, sino porque tú me amas y yo te amo, y quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que te merezco». Los ojos de él Yanena se llenaron de lágrimas. «Alessandro, sé que no soy el hombre con el que soñabas casarte», continuó él. «Sé que mi pasado es complicado y peligroso, pero te juro, Elena, que pasaré cada día de mi vida asegurándome de que nunca te arrepientas de haber apostado por nosotros». «Sí», susurró Elena. «Sí, sí, me casaré contigo», dijo Elena, riendo entre lágrimas una y otra vez. «Si eso es lo que hace falta para convencerte de que te elijo a ti, no a tu dinero, ni a tu protección, ni siquiera a Siena. Te elijo a ti, Alejandro. Solo a ti». Las manos de Alejandro temblaban mientras deslizaba el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente, brillando a la luz de las estrellas como una promesa hecha realidad. «Te amo», dijo, atrayéndola hacia sus brazos. «Yo también te amo», respondió Elena justo antes de que su boca reclamara la de ella en un beso que sabía a eternidad. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Alessandro apoyó su frente contra la de ella. «Entonces», dijo con una sonrisa que lo hacía parecer años más joven, «¿quieres una boda de verdad esta vez?». Elena se rió. «Siempre y cuando Siena pueda volver a ser la niña de las flores, no se me ocurriría otra cosa». Como si la hubieran llamado por su nombre, Siena se movió en su manta y los miró somnolienta. «¿Os vais a casar otra vez?», preguntó con la franqueza propia de una niña de 5 años.
Sí, cariño, respondió Elena. ¿Te parece bien? Siena se incorporó de repente, completamente despierta. ¿Puedo tener un vestido nuevo? Por supuesto, dijo Alessandro solemnemente. ¿Y podemos tener tarta? La tarta más grande que hayas visto nunca, prometió Elena. ¿Y puedo llamarte mamá Elena para siempre? El corazón de Elena se llenó de alegría. Para siempre, jamás. Siena aplaudió encantada. Este es el mejor día de mi vida. Mientras su hija se lanzaba a detallar los planes para la boda, Elena miró a Alessandro a los ojos. Él las observaba a ambas con una expresión de asombro, como si no pudiera creer que esa fuera su vida. Elena entendía ese sentimiento. Hacía un año, ella no tenía hogar ni esperanzas, convencida de que la felicidad era algo que solo les pasaba a otras personas. Ahora estaba sentada bajo las estrellas con el hombre que amaba y la hija de su corazón, planeando un futuro más brillante de lo que jamás se había atrevido a soñar. Gracias, le dijo a Aleandro por encima de la cabeza de Siena. ¿Por qué? Le respondió él. Por salvarme. Aleandro negó con la cabeza, con sus ojos oscuros llenos de seriedad. Tú me salvaste, Elena. Nos salvaste a los dos. Y mientras Siena continuaba con su emocionante charla sobre los planes de boda, Elena supo que tenía razón. Se habían salvado mutuamente. El hombre destrozado, la mujer perdida y la niña que los había unido. Ahora eran una familia, unida no por contratos o conveniencia, sino por amor. Amor real, desordenado, complicado, hermoso, del tipo que dura para siempre. 2 años más tarde, Elena se despertó con el sonido de las risas que llegaban a través de las ventanas abiertas del dormitorio. Se estiró perezosamente en la cama California King y su mano buscó automáticamente el lado del colchón de Alessandro. Al encontrarlo vacío pero aún caliente, sonrió y se acercó a la ventana. En el jardín, Alejandro perseguía a Siena, de 7 años, alrededor de la fuente, mientras su hijo de 6 meses, Marco, observaba desde su sillita saltarina a la sombra. Los gritos de alegría de Siena llenaban el aire mientras su padre la cogía y la hacía girar, y ambos caían en el césped. «Ten cuidado con tu hermana», le gritó Elena, con una mano apoyada en su vientre redondeado, donde crecía su tercer hijo. Alejandro levantó la vista y su rostro se iluminó al verla. Incluso después de 3 años de matrimonio y 2 ceremonias, tal y como había prometido, él seguía mirándola como si fuera un milagro que no podía creer. «Buenos días, preciosa», le respondió él. «¿Has dormido bien?» «Ahora mejor», contestó Elena, que ya echaba de menos el calor de sus brazos. «Mamá Elena», dijo Siena, saludando con entusiasmo. «Ven a jugar con nosotros». «Déjame vestirme primero, cariño». Elena se duchó rápidamente y se puso un vestido veraniego que se adaptaba a su creciente barriga. Estaba embarazada de 5 meses y empezaba a notarse, y Alejandro no podía quitar las manos de su vientre. Su hijo Marco había sido una sorpresa maravillosa que había hecho que Alessandro se volviera extremadamente protector durante meses. Este embarazo era planeado, deseado, celebrado. Una niña, según la ecografía, que completaría su familia de una manera que Elena aún estaba tratando de asimilar. Abajo encontró a Rosa en la cocina preparando el desayuno con la eficiencia de alguien que llevaba más de 20 años al frente de la casa de los Debo. «Buenos días, señora Elena», dijo Rosa con cordialidad. «El señor Alessandro ha hecho café, pero yo le he preparado té». «Eres un ángel», dijo Elena, aceptando la taza con gratitud. «¿Cómo está nuestro pequeño príncipe esta mañana?» «Perfecto, como siempre», dijo Rosa, radiante. «Tiene el temperamento de su padre. Tranquilo hasta que quiere algo, entonces muy decidido a conseguirlo». Elena se rió. «Eso suena bastante acertado». A través de la ventana de la cocina, podía ver a Alejandro tumbado en la hierba, con Marco sobre su pecho, mientras Siena trenzaba flores para hacer una corona. La imagen le llenó el corazón de satisfacción. «¿Señora Elena?» La voz de Rosa era suave. «¿Es feliz?» Elena se volvió y vio que la anciana la observaba con ojos comprensivos. No era la primera vez que Rosa le hacía esa pregunta,
y Elena sospechaba que no sería la última. La ama de llaves había protegido a Aleandro y Siena mucho antes de que Elena llegara, y su aprobación lo era todo para ella. Por completo, respondió Elena con sinceridad. ¿Y usted? Rosa sonrió. Nunca había visto al señor Alessandro así, en paz. La oscuridad que solía seguirlo a todas partes. Ahora ha desaparecido. Elena asintió. El hombre que una vez había infundido miedo en todo el mundo del hampa de Chicago, ahora pasaba los días elaborando vino y las noches leyendo cuentos antes de dormir. La transformación había sido gradual, pero completa. Es un buen hombre, dijo Elena. Ahora lo es, asintió Rosa. Tú lo hiciste bueno. Antes de que Elena pudiera responder, la puerta de la cocina se abrió de golpe y Siena entró corriendo, con su corona de flores ligeramente torcida. Mamá Elena, papá dice que podemos ir a la playa hoy si te sientes con ganas. Me siento estupendamente, le aseguró Elena, abrazando a Siena. Pero primero, el desayuno. Alisandro apareció en la puerta con Marco en brazos, el bebé gorjeando alegremente a su padre. Ver a su marido con su hijo nunca dejaba de hacer que el corazón de Elena diera un vuelco. Alisandro era un padre tan natural, paciente y gentil, que aún sorprendía a quienes lo conocían de antes. «Buenos días, esposa», murmuró, inclinándose para besarla suavemente. «Buenos días, esposo», respondió Elena, saboreando el café y la felicidad en sus labios. «¿Cómo están mis chicas?», preguntó Alessandro, posando su mano libre sobre el vientre de Elena. «Estamos perfectas», dijo Elena cubriendo su mano con la suya. «Aunque ha estado muy activa esta mañana, va a ser muy traviesa», predijo Alessandro con evidente orgullo, igual que su hermana. «Oye», protestó Siena, «yo no soy un torbellino. Eres el mejor torbellino del mundo», dijo Alessandro solemnemente, haciendo reír a Siena. Se sentaron alrededor de la mesa de la cocina para desayunar, muy lejos de las comidas formales en el comedor de sus primeros días. Elena se maravilló de lo normal que le parecía todo aquello, de lo bien que encajaba. Hace 3 años no tenía hogar ni esperanzas. Ahora estaba rodeada de amor, risas y la promesa de un caos aún más hermoso por venir. «¿En qué piensas?», preguntó Aleandro en voz baja, al notar su estado de ánimo contemplativo. «Solo en esto», dijo Elena, señalando con un gesto la mesa donde Siena le hacía muecas a Marco y Rosa se preocupaba por los platos de todos. «¿Cómo hemos tenido tanta suerte?». La expresión de Aleandro se volvió seria. «No fue suerte, Elena, fue una elección. Cada día elegimos esto. Nos elegimos el uno al otro, y yo seguiré eligiéndote a ti», dijo Elena en voz baja. Para siempre», asintió Alessandro, levantando la mano para besar el anillo de boda que había sustituido a la sencilla alianza de su primera ceremonia. «Puaj, otra vez con tus sentimentalismos», anunció Siena. Pero sonreía. «Acostúmbrate, príncipe», dijo Alessandro. «Pienso ser sentimental con tu madre durante los próximos 60 años». «¿60 años?» Siena abrió mucho los ojos. «Eso es como para siempre». «Exactamente», dijo Elena, mirando a Aleandro a los ojos al otro lado de la mesa. «Para siempre. Suena bien». Más tarde esa noche, después de un día en la playa y una cena en la terraza, Elena se encontró en la habitación infantil que estaban preparando para su hija. Aleandro había insistido en pintar las paredes él mismo, de un suave color lavanda que complementaba los muebles blancos y los detalles amarillos. «Le va a encantar», dijo Alessandro detrás de ella. Nena se recostó contra su pecho y él la rodeó con los brazos para acunar su vientre. «¿Crees que estamos locos? 3 hijos en 3 años». «Por supuesto», dijo Alessandro sin dudar, «pero es la mejor locura». Elena se rió. «Siena ya está planeando enseñarle todo lo que sabe». «Que Dios nos ayude a todos», murmuró Alessandro, haciendo que Elena se riera aún más. Se quedaron en un cómodo silencio, viendo cómo la puesta de sol pintaba la habitación del bebé, con tonos dorados y rosados. A lo lejos, podían oír a Siena cantándole a Marco, mientras Rosa la ayudaba a prepararlo para irse a la cama. «Aleandro», dijo Elena finalmente, «¿por qué me das las gracias?». Elena se giró entre sus brazos,
estudiando el rostro que había llegado a amar tan profundamente, por ver algo en mí que yo no podía ver, por darme una familia, por elegir el amor por encima de todo lo demás. Las manos de Alessandro acariciaron su rostro con infinita ternura. Elena, tú me lo has dado todo. Una razón para ser mejor, una razón para tener esperanza, una razón para creer que quizá, después de todo, merecía ser feliz. Lo mereces, dijo Elena con vehemencia. Lo mereces todo. Lo merecemos, corrigió Alejandro. Todos nosotros, esta hermosa, caótica y perfecta familia que hemos construido juntos. Entonces la besó, suave y dulcemente, lleno de promesas para todos los mañanas que se extendían ante ellos. Cuando se separaron, Elena apoyó la frente contra la de él, respirando el aroma de su colonia, mezclado con el sol y la sal marina de su día en la playa. Te quiero, Alessandro Debo, susurró. Y yo te amo, Elena Debo, respondió él, por siempre y para siempre. Desde el final del pasillo llegó el sonido de la voz de Siena llamándolos. Mamá Elena, papá Marco quiere que le canten la canción de buenas noches. Elena y Alessandro se miraron y sonrieron. Su vida estaba llena de interrupciones, caos y el hermoso desorden de una familia en crecimiento. No se parecía en nada a la existencia tranquila y controlada que Alessandro había conocido alguna vez, ni a la solitaria supervivencia que Elena había soportado. Era mucho mejor. De la mano caminaron hacia el sonido de las voces de sus hijos, hacia los rituales de la hora de acostarse, las conversaciones susurradas y el suave caos que se había convertido en su mundo, hacia la vida que habían elegido juntos, no perfecta, pero perfectamente suya. Esa noche, en el dormitorio principal, mientras Alejandro abrazaba a Elena mientras ella se quedaba dormida, pensó en el hombre que había sido antes de que ella entrara en aquella cafetería. Frío, aislado, viviendo sin estar realmente vivo. Ahora, con la cabeza de su esposa sobre su hombro, su hijo durmiendo plácidamente en la guardería y su hija soñando con playas y hermanitas, Alejandro Debo finalmente comprendió lo que significaba ser verdaderamente rico. No tenía nada que ver con el dinero, el poder o el miedo. Tenía todo que ver con el amor. Y mientras Elena respiraba tranquilamente dormida, con una mano protectora sobre su hija aún no nacida, Alessandro le dio un beso en el pelo y susurró las palabras que se habían convertido en su oración nocturna. Gracias por salvarnos a todos. Fuera de su ventana, las estrellas de California brillaban sobre el viñedo, donde un antiguo jefe de la mafia cultivaba uvas en lugar de imperios, donde una mujer que antes no tenía hogar había encontrado su hogar para siempre, y donde una niña que había perdido a su madre había ganado una familia que nunca la dejaría marchar. Era sin duda un final perfecto, pero para la familia Debo en realidad era solo el comienzo.